El anochecer caía sobre Pine Creek, Colorado, cuando Sarah Mitchell miró por tercera vez el reloj de la cocina. Las 8:47 p.m. Thomas nunca llegaba más tarde de las 6:30. La cena que había preparado, lasaña, el plato favorito de él, permanecía intacta sobre la mesa, ahora fría y con una película reseca en la superficie. Sarah tomó su teléfono y marcó nuevamente el número de su esposo. El tono de llamada sonó 5 veces antes de enviarla al buzón de voz. Thomas, soy yo otra vez. Son casi las 9 y estoy preocupada. Por favor, llámame en cuanto escuches esto. El viento de octubre golpeaba contra las ventanas de la modesta casa de 2 pisos que habían comprado hace 7 años, cuando se mudaron a Pine Creek, buscando la tranquilidad que Denver ya no les ofrecía. Thomas había encontrado trabajo como gerente en la sucursal local del First National Bank, mientras Sarah daba clases de piano a los niños del vecindario. Una vida simple y predecible, hasta hoy. Sarah recorrió la sala de estar, mordiéndose nerviosamente la uña del pulgar. Se detuvo frente a la fotografía de su boda. Tomás sonriendo, con su cabello castaño perfectamente peinado y ella con un vestido blanco sencillo, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Habían pasado 12 años desde entonces, 12 años de rutina, hipoteca y conversaciones cada vez más escasas durante la cena. A las 10:15 p.m., Sarah tomó su abrigo y las llaves de su Honda Civic. Condujo hasta el banco, pero el edificio estaba completamente a oscuras. El estacionamiento vacío a excepción de un coche que pertenecía al guardia de seguridad nocturno. Golpeó la puerta de cristal hasta que Hank, el guardia de 60 años que conocía a todos en el pueblo, la abrió con expresión de confusión. «Sarah, ¿qué haces aquí tan tarde? Thomas no ha vuelto a casa, Hank. ¿Lo has visto salir hoy?» El rostro arrugado del hombre se contrajo en un gesto de concentración. «Sí, lo vi marcharse alrededor de las 5:30, como siempre. Incluso nos despedimos. Parecía normal». Con un nudo en el estómago, Sarah regresó a su coche. Marcó el número de Robert Wilson, el mejor amigo de Thomas y compañero de póker de los jueves. «Rob, soy Sarah. ¿Has sabido algo de Thomas hoy?» Su voz temblaba ligeramente. No, he hablado con él desde el martes. ¿Pasa algo?» «No ha vuelto a casa y no contesta su teléfono. Quizás tuvo que quedarse para alguna reunión de último momento, o tal vez está con algún cliente. Ya llamé al banco. No está allí». Un silencio incómodo se instaló en la línea. «Sarah, estoy seguro de que aparecerá pronto. Thomas no es del tipo que desaparece sin avisar». Después de colgar, Sarah permaneció sentada en su coche con la mirada fija en el parabrisas. Las gotas de una llovizna fina comenzaban a deslizarse por el vidrio, distorsionando las luces de la calle casi vacía. Pensó en llamar a la policía, pero ¿no era demasiado pronto? Siempre decían que había que esperar 24 horas para reportar la desaparición de un adulto, aunque Thomas nunca había hecho algo así antes. A medianoche, finalmente se decidió. La oficial Diane Reynolds tomó su declaración con profesionalismo, haciendo preguntas precisas sobre las rutinas de Thomas, sus últimos movimientos conocidos y si había notado algo inusual en su comportamiento durante los días previos. «No, nada fuera de lo normal», respondió Sarah, frotándose los ojos enrojecidos. «Es un hombre de hábitos. Siempre me llama si va a llegar tarde». La oficial Reynolds la miró con una mezcla de compasión y cautela profesional. «Señora Mitchell, ¿había tenido problemas matrimoniales recientemente?» La pregunta la tomó por sorpresa. «No más que cualquier pareja después de 12 años», respondió, notando lo defensiva que sonaba su voz. «¿Por qué lo pregunta?» «Es procedimiento estándar, señora. Necesitamos explorar todas las posibilidades». Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las persianas, Sarah permanecía sentada en el sofá de la sala, sin haber dormido un minuto. El teléfono sonó, sobresaltándola. «Sarah Mitchell», una voz masculina grave, desconocida. «Sí, soy yo.
Soy el detective Mark Anderson del Departamento de Policía de Pine Creek. Estamos investigando la desaparición de su esposo. Me gustaría hacerle algunas preguntas adicionales. ¿Podría pasar por su casa en una hora? Sarah sintió que su garganta se secaba. Por supuesto, detective. El detective Anderson resultó ser un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano, cortado al estilo militar, y ojos azules penetrantes que parecían evaluarlo todo. Se sentó frente a ella en la mesa de la cocina, sacando una pequeña libreta. Señora Mitchell, necesito que me cuente exactamente lo que hizo ayer, desde la mañana hasta que reportó la desaparición de su esposo. Sarah respiró hondo. Me desperté a las 6:30 como siempre. Preparé el desayuno para Thomas, huevos revueltos y tostadas. Él salió para el trabajo a las 7:45. Yo di 3 clases de piano aquí en casa, a las 10, a las 2 y a las 4. Luego preparé la cena y esperé a Thomas, pero nunca llegó. ¿Alguien puede confirmar que estuvo aquí durante esas horas? Mis estudiantes y sus padres, respondió ella, sintiendo una punzada de indignación. ¿Por qué? ¿Acaso soy sospechosa de algo, detective? Anderson mantuvo su expresión neutral. En esta etapa, señora Mitchell, simplemente estamos recopilando información. ¿Su esposo tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Sarah soltó una risa amarga. Es gerente de un banco pequeño en un pueblo de 8,000 habitantes, detective. No es exactamente una posición que genere enemigos mortales. ¿Y qué hay de asuntos personales? Deudas, problemas con el juego, tal vez una aventura. La última palabra quedó flotando en el aire como una acusación. Sarah apretó los labios. Thomas es un hombre responsable. No tenemos deudas más allá de nuestra hipoteca. No juega más que el póker de los jueves con sus amigos por cantidades insignificantes. Y en cuanto a aventuras, hizo una pausa, tragando saliva. No tengo razones para creer que me esté siendo infiel, si es lo que está insinuando. El detective la observó por un momento que pareció eterno. Luego anotó algo en su libreta. Una última pregunta por ahora, señora Mitchell. ¿Su esposo tiene algún seguro de vida? Los ojos de Sarah se abrieron ligeramente. Sí, ambos lo tenemos. Es parte del paquete de beneficios del banco. ¿Recuerda por qué cantidad? Sarah bajó la mirada hacia sus manos. $1 millón. Dujum. El detective Anderson cerró su libreta y se levantó. Gracias por su tiempo, señora Mitchell. Por favor, no salga de la ciudad sin notificarnos. Lo mantendremos informada sobre cualquier avance en la búsqueda de su esposo. Mientras veía al detective alejarse por el camino de entrada, Sarah no podía evitar sentir que algo había cambiado. En los ojos del detective había visto una sombra de sospecha que le provocó un escalofrío. Se preguntó, por primera vez desde anoche, si debería llamar a un abogado. El segundo día de la desaparición de Thomas Mitchell comenzó con una actividad frenética en Pine Creek. La policía había establecido un centro de operaciones temporal en la biblioteca municipal, con mapas de la región extendidos sobre las mesas y fotografías de Thomas, proporcionadas por Sarah, pegadas en los tablones de anuncios. El sheriff del condado, Bill Grayson, un hombre corpulento con 30 años de experiencia, supervisaba personalmente la búsqueda. Tenemos 5 equipos peinando las zonas boscosas al este del pueblo, explicó a Sarah, que permanecía sentada frente a él con los hombros caídos y ojeras profundas. También hemos enviado la descripción de su esposo y de su vehículo a todas las patrullas en un radio de 100 kilómetros. ¿Han encontrado su coche?, preguntó Sarah con un hilo de esperanza en su voz. Aún no. ¿Está segura de que no mencionó ningún lugar al que pudiera ir, algún sitio especial para él? Sarah negó con la cabeza. Ya se lo he dicho al detective Anderson. Thomas es predecible. Trabajo, casa, ocasionalmente el bar con sus amigos los jueves. Nada más. El sheriff intercambió una mirada con el detective Anderson, que permanecía de pie junto a la ventana, observando. Señora Mitchell, comenzó Anderson, acercándose.
Necesitamos acceso a las cuentas bancarias y registros telefónicos de su esposo. Es procedimiento estándar en casos como este. Sarah asintió mecánicamente y firmó los formularios de autorización que le presentaron. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar cómo una oficial joven entraba en la sala y le susurraba algo al sheriff, que inmediatamente frunció el ceño. Cuando Sarah salió de la biblioteca, el cielo de Colorado se había oscurecido con nubes de tormenta. Se dirigió hacia la estación de televisión local, donde había acordado dar una entrevista para ampliar la búsqueda. La periodista, una mujer de unos 30 años llamada Melissa Vega, la recibió con expresión compasiva. «Señora Mitchell, ¿cómo está sobrellevando todo esto?» Sarah intentó mantener la compostura frente a la cámara. «Solo quiero encontrar a mi esposo. Thomas, si puedes verme, por favor, comunícate. Estoy desesperada». Su voz se quebró en la última palabra y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. La entrevista duró apenas 5 minutos. Sarah describió a Thomas, 1,80 m, cabello castaño, ojos verdes, vestido con traje azul marino la última vez que lo vio, y suplicó a cualquiera que pudiera tener información que contactara a las autoridades. De regreso en su casa, Sarah se sorprendió al encontrar al detective Anderson esperándola en la entrada. ¿Ha habido alguna novedad?, preguntó con el corazón acelerado. «Necesitamos revisar su casa, señora Mitchell. Tenemos una orden». Le extendió un documento oficial. «¿Una orden? No entiendo». «Es procedimiento estándar», repitió Anderson, aunque su tono sugería lo contrario. Durante las siguientes 2 horas, Sarah observó en silencio cómo un equipo de 4 oficiales registraba meticulosamente cada rincón de su hogar. Revisaron cajones, armarios, incluso levantaron las tablas del suelo en el ático. Un oficial con guantes de látex recogió varias muestras de la cocina y el baño principal, guardándolas en pequeñas bolsas de evidencia. «¿Qué están buscando exactamente?», preguntó finalmente Sarah, cuando vio a uno de ellos examinar el contenido de su botiquín. «Cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrar a su esposo», respondió Anderson sin mirarla directamente. Cuando finalmente se marcharon, Sarah se desplomó en el sofá, abrumada. Tomó su teléfono y llamó a su hermana menor, Karen, que vivía en Denver. «No lo entiendo, Karen. Me están tratando como si yo hubiera hecho algo». «Es normal que investiguen a la familia primero», respondió Karen, intentando tranquilizarla. «Mañana iré para allá. No deberías estar sola en este momento». Esa noche, Sarah no pudo dormir nuevamente. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue hasta el despacho de Thomas. Encendió su computadora personal, pero se detuvo antes de intentar adivinar la contraseña. Si la policía estaba monitoreando la actividad electrónica, ¿cómo interpretarían que ella intentara acceder a los archivos de su esposo? En lugar de eso, abrió el cajón superior del escritorio. Entre bolígrafos y clips, encontró un pequeño cuaderno negro que no recordaba haber visto antes. Lo abrió con cautela. Contenía anotaciones con fechas y cantidades, escritas con la letra pulcra de Thomas. Las cantidades oscilaban entre $500 y $2,000, y junto a cada una había iniciales que no reconocía: L, V, J, M, K, S. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaban esas anotaciones? ¿Era posible que Thomas tuviera una vida secreta que ella desconocía por completo? Guardó el cuaderno en el bolsillo de su bata y regresó a la habitación. A través de la ventana notó un coche estacionado al otro lado de la calle. Podría jurar que era el mismo que había visto la tarde anterior. La estaban vigilando. Al amanecer del tercer día, el timbre de la puerta la despertó. Karen había llegado, con ojeras similares a las suyas y una expresión de preocupación que intentaba disimular. «Te he traído café y bagels», dijo abrazando a su hermana. «¿Alguna noticia?» Sarah negó con la cabeza. Estaba a punto de mostrarle el cuaderno que había encontrado cuando su teléfono sonó. Era el detective Anderson.
Señora Mitchell, necesito que venga a la comisaría inmediatamente. ¿Han encontrado a Thomas? El corazón le dio un vuelco. Preferiría discutirlo en persona. Por favor, venga lo antes posible. Sarah y Karen llegaron a la comisaría 20 minutos después. El ambiente en el lugar era tenso. Varios oficiales las miraban con expresiones sombrías, mientras el detective Anderson las conducía a una pequeña sala de interrogatorios. Señora Mitchell, hemos recibido información anónima que nos resulta preocupante. Comenzó, sin preámbulos. Alguien afirma haberla visto a usted conduciendo el coche de su esposo anoche, en las afueras del pueblo, cerca del lago Morris. Sarah sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eso es imposible. Estuve en casa toda la noche. Mi hermana acaba de llegar, pero puede preguntarle a mis vecinos. Nadie me vio salir. Anderson la miró fijamente. También nos informaron que el maletero del vehículo parecía contener algo pesado. El informante menciona que casi tocaba el suelo en la parte trasera. Detective, esto es absurdo, intervino Karen. Mi hermana ha estado cooperando plenamente. ¿Por qué haría algo así? Señora Mitchell, continuó Anderson ignorando a Karen, necesito que me diga dónde está su coche en este momento. En mi casa, aparcado en la entrada, donde siempre lo dejo. ¿Y el coche de su esposo? No lo sé. Ese es precisamente el problema, ¿no? Tanto él como su coche han desaparecido. Anderson mantuvo su mirada penetrante sobre ella por unos segundos interminables. Vamos a obtener una orden para registrar su vehículo. Mientras tanto, le sugiero que no salga del pueblo. Cuando salieron de la comisaría, Sarah temblaba visiblemente. Karen, alguien está intentando incriminarme, no tiene sentido. Tranquila, respondió su hermana tomándola del brazo. Llamaré a Martin. Martin era el esposo de Karen, un abogado especializado en derecho penal en Denver. De vuelta en casa, Sarah se sentó en la cocina, sosteniendo una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Karen hablaba por teléfono con Martin en la otra habitación. A través de la ventana vio llegar un coche patrulla. El oficial Reynolds y otro policía que no reconoció se acercaron a la puerta. Señora Mitchell, dijo Reynolds, tenemos una orden para registrar su vehículo. Sarah asintió silenciosamente y les entregó las llaves. Mientras los observaba examinar su Honda Civic, una sensación de irrealidad la invadió. ¿Cómo era posible que en apenas 3 días su vida se hubiera desmoronado de esta manera? 20 minutos después, el teléfono de la casa sonó. Karen respondió. «Es para ti», dijo con expresión grave, «el sheriff Grayson». Sarah tomó el auricular con mano temblorosa. «¿Sí? Señora Mitchell, hemos recibido otra llamada anónima, esta vez con coordenadas exactas. Hemos encontrado el coche de su esposo, abandonado cerca del lago Morris». Sarah contuvo la respiración. «¿Y Thomas?» El silencio al otro lado de la línea fue su respuesta. El coche de Thomas Mitchell, un Audi A4 negro, se encontraba parcialmente oculto entre la vegetación que rodeaba el lago Morris, a unos 15 kilómetros de Pine Creek. El vehículo estaba cubierto de barro y tenía una rama atravesada en el parabrisas, como si hubiera sido arrastrado hasta allí deliberadamente para ocultarlo. Sarah y Karen permanecían de pie tras el perímetro de cinta amarilla que los oficiales habían establecido alrededor de la escena. A lo lejos podían ver al equipo forense trabajando meticulosamente alrededor y dentro del vehículo, tomando fotografías y recogiendo muestras. «No hay rastro de sangre visible», escucharon decir a uno de los técnicos. «Revisen el maletero con cuidado», ordenó el sheriff Grayson mientras se acercaba hacia donde estaban las hermanas. «Señora Mitchell», dijo con tono grave, «le agradecería que se mantuviera alejada de la escena. No debería estar aquí». «Es mi esposo», respondió Sarah con la voz quebrada. «Necesito saber si...» «Entiendo, pero en este momento está interfiriendo con una investigación policial. Por favor, regrese a su casa. La llamaremos si encontramos algo». Karen tomó a su hermana del brazo. «Vamos, Sarah, no podemos hacer nada aquí». De regreso en casa,
Sara caminaba de un lado a otro en la sala de estar, incapaz de quedarse quieta. El cuaderno negro que había encontrado en el escritorio de Thomas pesaba en su bolsillo como una piedra. Finalmente, decidió mostrárselo a Karen. Encontré esto anoche, en el despacho de Thomas. Karen examinó las anotaciones con el ceño fruncido. ¿Tienes idea de qué significan estas iniciales? LB, JM, KS. Sara negó con la cabeza. Nunca las había visto antes. ¿Y esas cantidades? ¿Crees que Thomas estaba metido en algo ilegal? No saques conclusiones precipitadas, advirtió Karen. Podría ser cualquier cosa. Préstamos a amigos, tal vez. Sin decírmelo, llevamos 12 años casados, Karen. Creía conocerlo. El teléfono interrumpió su conversación. Era Martin, el esposo de Karen. Estoy a 1 hora de Pine Creek, informó. He estado hablando con algunos contactos. Sara, la situación no pinta bien. La policía está construyendo un caso circunstancial contra ti. ¿Contra mí? Pero si yo denuncié su desaparición. Lo sé, pero tienen algunas cosas que los hacen sospechar. El seguro de vida, por un lado, y aparentemente encontraron algo en tu cocina que les pareció sospechoso. Sara palideció. ¿En mi cocina? No entiendo. No tengo todos los detalles aún. Llegaré pronto y hablaremos en persona. Mientras tanto, no hables con nadie de la policía sin que yo esté presente, ¿entendido? Apenas habían colgado cuando el detective Anderson apareció nuevamente en la puerta, acompañado por 2 oficiales uniformados. Sarah Mitchell, anunció con voz formal, queda detenida como sospechosa de la desaparición de Thomas Mitchell. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Karen se interpuso entre ellos. Mi hermana no irá a ninguna parte sin su abogado. Está en camino. Me temo que eso no será posible, señora, respondió Anderson, haciendo una señal a los oficiales que se acercaron a Sara. Tenemos una orden de detención. ¿Bajo qué cargos?, exigió Karen, mientras veía cómo esposaban a su hermana. Obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas, por ahora, respondió Anderson. Encontramos cantidades significativas de digitoxina en su cocina, señora Mitchell. Un veneno cardíaco que no tiene explicación para estar en su hogar. ¿Digitoxina? Yo no tengo eso en mi casa, protestó Sara, mientras la conducían hacia la patrulla. También encontramos rastros en su coche, continuó Anderson, imperturbable. Y su propia hermana puede confirmar que no pasó la noche aquí, ¿verdad, señora? Karen miró a Sara con horror. Sara, ¿dónde estuviste anoche? En casa. Estuve aquí toda la noche, gritó Sara, mientras los oficiales la metían en el asiento trasero del coche patrulla. En la comisaría, Sara fue procesada como cualquier otro sospechoso. Huellas dactilares, fotografía policial y asignación de una celda temporal. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo era posible que en apenas 3 días hubiera pasado de ser una esposa preocupada a una sospechosa de asesinato? 3 horas después, Martin finalmente llegó. Le permitieron reunirse con Sara en una sala de interrogatorios. Sara, necesito que me cuentes exactamente qué pasó, sin omitir nada. Ya te lo he dicho por teléfono. Thomas no volvió del trabajo. Lo reporté desaparecido. De repente la policía me trata como si yo hubiera hecho algo terrible. Martin la miró fijamente. Están construyendo un caso sólido contra ti. Dicen que encontraron digitoxina tanto en tu cocina como en tu coche. Es un glucósido cardíaco, un veneno potente que causa paro cardíaco y es difícil de detectar en autopsias rutinarias. Yo nunca he oído hablar de esa sustancia. ¿Cómo iba a conseguirla? Aparentemente se encuentra en algunas plantas. Dedalera, por ejemplo. Y según los registros, compraste plantas en el vivero local hace 2 semanas. Sara se llevó las manos a la cara. Compré geranios y lavanda para el jardín, no dedalera ni nada parecido. Esto es una locura.
Hay más, continuó Martin con expresión grave. La policía recibió otra llamada anónima hace una hora. Alguien te vio conduciendo hacia las afueras del pueblo esta madrugada, alrededor de las 2 a.m. Eso es mentira. No he salido de casa en días, excepto para ir a la comisaría y a la televisión local. Martin suspiró. Sarah, sé sincera conmigo. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de Thomas? Por supuesto que no. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Thomas es mi esposo. Lo amo. Justo en ese momento, la puerta se abrió y el detective Anderson entró con una expresión que Sarah nunca olvidaría. Una mezcla de triunfo y disgusto. Señora Mitchell, acabamos de recibir información de nuestros oficiales en el terreno. Encontraron rastros de neumáticos que coinciden con su vehículo cerca del camino forestal 27, a unos 5 kilómetros del lago Morris. Sarah se quedó sin aliento. Eso no es posible. También encontraron esto, continuó Anderson, colocando una fotografía sobre la mesa. Era la imagen de una pala cubierta de tierra, tirada entre arbustos. Fue hallada a unos 100 metros de donde terminan las marcas de neumáticos. Sus huellas dactilares están en el mango. Martin intervino. Detective, mi cliente niega todas estas acusaciones. Además, cualquier evidencia circunstancial que pueda tener. Anderson lo interrumpió. Ya no es circunstancial, abogado. Acaban de informarme que han encontrado un cuerpo enterrado en esa zona. Un varón caucásico de aproximadamente 40 años, envuelto en una lona plástica. Sarah sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No, susurró. No puede ser Thomas. Yo no hice nada. Señora Mitchell, continuó Anderson, basado en esta nueva evidencia, queda detenida por el presunto homicidio de Thomas Mitchell. Le recomiendo encarecidamente que coopere. Mientras los oficiales la escoltaban de vuelta a su celda, Sarah sentía que caminaba en una especie de trance. Las palabras del detective resonaban en su cabeza como un eco distante. Un cuerpo, la pala con sus huellas, rastros de veneno en su cocina y en su coche. Alguien la estaba incriminando meticulosamente, con un nivel de detalle que resultaba aterrador. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Sentada en el frío banco de metal de su celda, Sarah recordó el cuaderno negro con las misteriosas iniciales. Tenía que decírselo a Martin. Esas anotaciones podrían ser la clave para entender lo que realmente le había sucedido a Thomas. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, en la escena del hallazgo del cuerpo, el sheriff Grayson supervisaba personalmente la recuperación de los restos. A través de la radio, dio una orden clara. Quiero vigilancia completa sobre el Honda Civic azul que se dirige hacia la interestatal. La sospechosa podría intentar huir del condado. El Honda Civic azul avanzaba a velocidad constante por la carretera comarcal 118, en dirección a la interestatal 70. Al volante, Sarah Mitchell mantenía la mirada fija en el asfalto, las manos tensas sobre el volante. Eran las 5:17 de la tarde del tercer día desde la desaparición de Thomas. 2 horas antes había sido liberada de la comisaría bajo fianza, gracias a la intervención de Martin, quien había argumentado que la evidencia era puramente circunstancial y que Sarah no representaba un riesgo de fuga, dada su arraigo en la comunidad. El juez Harriman, conocido por su escepticismo hacia la fiscalía, había fijado una fianza sorprendentemente baja. $50,000 que Karen y Martin habían conseguido reunir con una compañía de fianzas. No deberías hacer esto, le había dicho Martin al salir de la comisaría. Parece una fuga y eso solo reforzará su caso contra ti. No estoy huyendo, había respondido Sarah con una determinación que sorprendió incluso a su hermana. Hay algo en ese cuaderno que necesito investigar. Iniciales, cantidades. Thomas estaba involucrado en algo y creo saber dónde encontrar respuestas. Martin la había mirado con preocupación. Tienes 48 horas antes de la audiencia preliminar. Si no apareces, irás directamente a la lista de los más buscados. Estaré allí.
había prometido Sara, abrazando a su hermana antes de subir a su coche. Ahora, mientras conducía hacia el este, repasaba mentalmente las iniciales del cuaderno. L, V, J, M, K, S. Tras examinar más páginas, había encontrado una dirección escrita a lápiz en la contratapa. Apartamento 302, edificio Riverside, Glenwood Springs. No sabía a quién pertenecía esa dirección, pero era su única pista. El crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de Colorado con tonos anaranjados y púrpuras, cuando Sara notó un coche patrulla en su espejo retrovisor. Intentó mantener la calma, verificando su velocidad, 65 millas por hora, exactamente el límite permitido. El coche patrulla mantuvo la distancia durante casi un minuto hasta que de repente encendió sus luces y sirena. «Maldición», murmuró Sara, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Tenía dos opciones: detenerse y afrontar lo que vendría, o pisar el acelerador y complicar aún más su situación. Optó por lo primero, dirigiendo su vehículo hacia el arcén. A través del espejo retrovisor, vio salir a dos oficiales del coche patrulla, ambos con las manos sobre sus pistolas enfundadas. Reconoció al oficial Jenkins, un hombre de mediana edad que solía comprar en la panadería, donde ella a veces ayudaba los fines de semana. «Salga del vehículo lentamente con las manos visibles», ordenó Jenkins por el altavoz. Sara obedeció, sintiendo un nudo en el estómago. «Oficial Jenkins, puedo explicarlo. No estoy huyendo. Dé la vuelta y coloque las manos sobre el techo del vehículo», respondió Jenkins, acercándose con cautela, mientras su compañero, más joven y nervioso, mantenía la mano sobre su arma. «Tengo permiso para salir del condado», insistió Sara, mientras sentía las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas. «Mi abogado habló con el juez Harriman. No estoy violando los términos de mi fianza». «Señora Mitchell», dijo Jenkins con tono formal, «tenemos una orden para registrar su vehículo basada en información recibida. Por favor, quédese junto a mi compañero». Sara observó, impotente, cómo Jenkins abría el maletero de su Honda Civic. Su expresión cambió instantáneamente. Dio un paso atrás y desenfundó su arma. «Oficial Turner», llamó a su compañero. «Llame a la central, ahora». El joven oficial se acercó al maletero y su rostro palideció. «Oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó Sara, intentando ver qué había en su propio maletero. «¿Qué hay ahí?». Los oficiales intercambiaron una mirada grave antes de que Jenkins se acercara a ella. «Sara Mitchell queda detenida por el asesinato de Thomas Mitchell. Tiene derecho a guardar silencio». «¿Asesinato? ¿De qué está hablando?». Sara intentó girarse para ver el maletero, pero el oficial Turner la sujetó con firmeza. «Déjeme ver qué hay ahí». Cuando finalmente pudo echar un vistazo, sintió que las piernas le fallaban. En el maletero de su Honda Civic, envuelto en una lona plástica manchada de tierra y sangre, yacía el cuerpo de un hombre. Incluso a través de la lona parcialmente abierta, podía reconocer el traje azul marino de Thomas. «Onision». «No», murmuró, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. «No, no, no. Esto no es posible. Yo no puse eso ahí. Yo no lo hice». Los siguientes minutos transcurrieron como en una pesadilla borrosa. Más coches patrulla llegaron al lugar junto con una furgoneta del equipo forense. Sara fue introducida en el asiento trasero de un vehículo policial, mientras veía cómo los técnicos forenses tomaban fotografías y recogían evidencia. El detective Anderson llegó media hora después, cuando ya habían acordonado toda la zona. Se acercó al coche donde Sara permanecía sentada, abrió la puerta y la miró con una mezcla de desprecio y satisfacción. «Señora Mitchell, ¿qué pretendía hacer? ¿Deshacerse del cuerpo en otro estado?». «Yo no lo puse ahí», respondió Sara, con la voz quebrada por el llanto. «Alguien está intentando incriminarme. Por favor, tiene que creerme». Anderson la observó durante unos segundos. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que lo habríamos descubierto de todas formas».
El análisis preliminar del cuerpo que encontramos esta mañana indicaba que no era Thomas Mitchell. Iba a informárselo esta tarde. Sara lo miró confundida. ¿Qué? Si no era Thomas, entonces, ¿quién? Un vagabundo que llevaba desaparecido 3 semanas, caucásico, de edad y complexión similar a su esposo. Supongo que se precipitó al enterarse de que habíamos encontrado un cuerpo y decidió huir con el verdadero. No. Esto es una trampa. Alguien puso ese cuerpo en mi coche. Yo no lo hice. Anderson cerró la puerta sin responder y se dirigió hacia donde los forenses examinaban el cuerpo. En la comisaría, Sara fue procesada nuevamente, esta vez por cargos de homicidio en primer grado. Le tomaron huellas dactilares, fotografías y la sometieron a un examen médico completo. En sus manos y ropa encontraron rastros de tierra similar a la que cubría la lona que envolvía el cuerpo de Thomas. Martin y Karen llegaron 3 horas después, encontrando a Sara en un estado casi catatónico. «Tienen fotos de mi maletero vacío de esta mañana», murmuró Sara con la mirada perdida, «y luego fotos con Thomas dentro. Pero yo no lo puse ahí. No sé cómo llegó ahí». Martin tomó notas frenéticamente. «Sara, esto es muy grave. La fiscalía está pidiendo prisión preventiva sin derecho a fianza. El juicio preliminar será mañana a las 9 a.m. Encontraron tierra en mis manos», continuó Sara, como si no lo hubiera escuchado. «Dicen que es la misma tierra de la lona. Pero no recuerdo haber tocado ninguna lona. No recuerdo haber tocado a Thomas». Karen miró a su esposo con preocupación. «¿Crees que está en shock?» «Probablemente», respondió Martin en voz baja. «Sara, necesito que te concentres. Vamos a solicitar un examen psiquiátrico independiente. Hay inconsistencias en la evidencia que podemos usar a nuestro favor». «El cuaderno», dijo Sara de repente, levantando la mirada. «¿Dónde está el cuaderno negro de Thomas?» «No estaba entre tus pertenencias», respondió Karen. «¿Lo dejaste en casa?» Sara negó con la cabeza. «Lo tenía en el bolsillo de mi chaqueta cuando me detuvieron la primera vez. Alguien debe haberlo tomado». «¿Qué cuaderno?», preguntó Martin frunciendo el ceño. Karen le explicó rápidamente sobre el hallazgo del cuaderno con las iniciales y cantidades. Sara cree que Thomas estaba involucrado en algo ilegal. «O alguien lo estaba chantajeando», añadió Sara. «Esas cantidades parecían pagos regulares y había una dirección en Glenwood Springs. Iba hacia allá cuando me detuvieron». Martin anotó la dirección. «Investigaré esto de inmediato. Mientras tanto, no hables con nadie, ni una palabra, ¿entendido? Especialmente al detective Anderson». Cuando se quedó sola en su celda, Sara se tumbó en la estrecha cama, mirando el techo de concreto. Las imágenes del cuerpo de Thomas en su maletero se repetían en su mente como una película de terror. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había puesto? Y lo más importante, ¿por qué alguien quería incriminarla con tanto ahínco? Cerró los ojos, intentando recordar cada detalle de los últimos 3 días. Las llamadas anónimas a la policía, el coche de Thomas abandonado cerca del lago Morris, la pala con sus huellas dactilares, el veneno en su cocina. Todo apuntaba a ella de una manera tan perfecta que resultaba casi inverosímil. A medianoche, el guardia nocturno pasó frente a su celda. «Tienes visita», anunció, sorprendiendo a Sara, que no esperaba a nadie a esa hora. El visitante era el sheriff Grayson, que la observaba con una expresión indescifrable desde el otro lado de los barrotes. «Sheriff, ¿qué hace aquí tan tarde?» «Tengo algo que preguntarle, señora Mitchell. Algo que no cuadra en toda esta historia». Sara se incorporó, sintiendo un destello de esperanza. «¿Qué es? ¿Conoce a alguien llamado Lawrence Vega?» El nombre no le resultaba familiar. No que yo recuerde». «¿Por qué?» «Porque acabamos de encontrar su cuerpo en el lago Morris y tenía su número de teléfono en el bolsillo». Sara se quedó inmóvil, procesando la información que el sheriff Grayson acababa de proporcionarle. Lawrence Vega, LB, las iniciales del cuaderno de Thomas. LB, murmuró. Lawrence Vega,
es LV. El sheriff Grayson entrecerró los ojos. ¿Qué ha dicho? En el cuaderno de Thomas había anotaciones con iniciales. LV, KM, KS. Creo que LV es Lawrence Vega. Grayson se acercó más a los barrotes. ¿Qué cuaderno? Sarah le explicó rápidamente sobre el hallazgo del cuaderno negro y las misteriosas anotaciones que contenía. Desapareció cuando me detuvieron. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta. ¿Y dice que nunca había oído hablar de Lawrence Vega hasta ahora? Preguntó el sheriff, escrutando su rostro en busca de signos de mentira. Nunca. ¿Quién es? ¿O quién era? Grayson sacó una fotografía de su bolsillo y se la mostró a través de los barrotes. Era un hombre hispano de unos 45 años, con el cabello canoso en las sienes y una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Lawrence Vega, 47 años, experto en sistemas informáticos, con antecedentes por fraude bancario. Trabajó para 3 bancos diferentes en Denver antes de ser condenado en 2018. Salió de prisión hace 8 meses. Sarah observó la fotografía con atención. ¿Y tenía mi número de teléfono? Escrito a mano en un papel en el bolsillo de su chaqueta, junto con las palabras Plan B, Sarah. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. Sheriff, creo que alguien está intentando incriminarme. Primero Thomas, ahora este hombre. Hay una conexión. Tiene que haberla. Grayson guardó silencio durante unos segundos, evaluándola. La causa preliminar de la muerte de Vega parece ser un disparo en la nuca, ejecutado profesionalmente, no como Thomas, que según la autopsia preliminar, murió por envenenamiento con digitoxina, tal como sospechábamos. Yo no envenené a Thomas, insistió Sarah, acercándose a los barrotes, y no conocía a este Lawrence Vega, pero creo saber dónde podemos encontrar respuestas. Le proporcionó al sheriff la dirección de Glenwood Springs que había encontrado en el cuaderno. Iba hacia allí cuando me detuvieron con el cuerpo de Thomas en mi coche. Grayson anotó la dirección. Investigaré esto personalmente. Mientras tanto, le sugiero que no comparta esta información con nadie más, ni siquiera con su abogado, por ahora. ¿Por qué no? Martin está tratando de ayudarme, porque no sabemos quién está detrás de todo esto y parece tener acceso a información privilegiada sobre la investigación. Las llamadas anónimas siempre llegaban en el momento justo, con detalles precisos. Eso me hace sospechar que hay alguien dentro del departamento involucrado. Las implicaciones de lo que el sheriff estaba sugiriendo golpearon a Sarah con fuerza. Si no podía confiar ni en la policía, ¿en quién podía confiar? Sheriff, por favor, ayúdeme a demostrar mi inocencia, suplicó con lágrimas en los ojos. Yo amaba a Thomas. Nunca le habría hecho daño. Grayson la miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Veré qué puedo encontrar en esa dirección. No prometo nada. A la mañana siguiente, Sarah fue escoltada a la sala del tribunal para su audiencia preliminar. El juez Hogan, un hombre de severa expresión y reputación implacable, presidía la sesión. La fiscalía, representada por la ambiciosa fiscal de distrito, Elena Ramírez, presentó su caso con contundencia. Su señoría, la evidencia contra la acusada es abrumadora. Fue encontrada transportando el cuerpo de su esposo en el maletero de su vehículo, intentando huir del condado. Tenemos pruebas forenses que la vinculan directamente con el veneno utilizado para asesinar a la víctima, así como con el lugar donde inicialmente intentó ocultar el cuerpo. Martin contraatacó, argumentando que toda la evidencia era circunstancial y posiblemente manipulada. Su señoría, mi cliente está siendo incriminada sistemáticamente. Solicitamos tiempo para investigar adecuadamente quién podría estar detrás de esta conspiración contra la señora Mitchell. El juez Hogan escuchó ambos argumentos con expresión impasible antes de dictar su decisión. Sarah permanecería en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta el juicio, que se programaría en las próximas semanas. Mientras los alguaciles la escoltaban fuera de la sala, Sarah buscó a Karen entre el público.
Su hermana le dirigió una mirada de apoyo, levantando ligeramente un papel en el que había escrito: Grayson llamó, encontró algo. De vuelta en su celda, Sarah esperó ansiosamente. Pasaron 3 horas hasta que finalmente un guardia le informó que tenía una visita. Para su sorpresa, no era ni Martin ni Karen, sino Robert Wilson, el mejor amigo de Thomas. «Rob», dijo Sarah, confundida, «no esperaba verte aquí». Robert, un hombre robusto con barba rojiza y ojos pequeños, parecía incómodo. «Vine a ver cómo estabas. Esto es una locura, Sarah. No puedo creer que te acusen de matar a Thomas». «Yo no lo hice, Rob. Alguien me está tendiendo una trampa». Robert asintió nerviosamente. «Te creo. Thomas siempre decía que eras la persona más honesta que conocía. ¿Alguna vez Thomas te mencionó a alguien llamado Lawrence Vega?» La reacción de Robert fue sutil pero inconfundible. Un ligero ensanchamiento de los ojos, una tensión momentánea en la mandíbula. «No, nunca oí ese nombre», respondió, evitando su mirada. «¿Por qué? Apareció muerto ayer, tenía mi número de teléfono». Robert se pasó una mano por la barba. «Qué extraño. Mira, Sarah, vine a decirte que estamos todos contigo. No creemos que hayas hecho esto». «Gracias, Rob. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Podrías contactar con Karen? Dile que necesito verla lo antes posible». Cuando Robert se marchó, Sarah se quedó pensando en su reacción al oír el nombre de Lawrence Vega. Había reconocido el nombre. Estaba segura. ¿Qué estaba ocultando? 2 horas más tarde, Karen finalmente pudo visitarla. Tan pronto como estuvieron a solas, su hermana se inclinó hacia ella y habló en voz baja. El sheriff Grayson fue a esa dirección en Glenwood Springs. Era un apartamento alquilado a nombre de una empresa fantasma. Estaba vacío, pero encontró algo interesante. Una laptop oculta en un compartimento secreto en el suelo. ¿Y qué había en ella? Archivos encriptados, principalmente. Pero Grayson logró acceder a algunos correos electrónicos. Había comunicaciones entre alguien que firmaba como T y 3 personas diferentes, L, J y K. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. Thomas, Lawrence Vega, JM y KS. Exacto. Los correos eran crípticos, pero Grayson cree que se trataba de algún tipo de operación bancaria ilegal. Transferencias, números de cuenta, coordenadas para entregas de dinero en efectivo. ¿Thomas estaba robando del banco?, preguntó Sarah incrédula. No exactamente. Según lo que Grayson pudo descifrar, parece que Thomas estaba ayudando a estos 3 individuos a acceder a cuentas de clientes adinerados y desviar pequeñas cantidades regularmente, lo suficientemente pequeñas para no levantar sospechas. Sarah se desplomó contra la pared de su celda. No puedo creerlo. Thomas era tan correcto, tan ético. «Hay más», continuó Karen. «En uno de los correos de hace aproximadamente un mes, te menciona que quiere salirse de la operación. Dice que las cosas se están volviendo demasiado arriesgadas y que teme que lo descubran». ¿Y qué respondieron los otros? No hay respuesta en los correos, pero Grayson encontró un archivo de audio, una grabación de una conversación telefónica entre Thomas y alguien cuya voz fue distorsionada. La persona amenaza a Thomas diciendo que si intenta salirse, su adorable esposa Sarah podría sufrir un terrible accidente. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Sarah. Me estaban usando como leverage contra Thomas. Y cuando él insistió en salirse, decidieron eliminarlo y hacer que tú cargaras con la culpa, completó Karen. Es un plan meticulosamente ejecutado. Grayson tiene alguna idea de quiénes son JM y KS, está investigando, pero hay algo más que deberías saber. La autopsia final de Thomas reveló que fue envenenado gradualmente durante semanas, no de una sola vez como pensaban inicialmente. Pequeñas dosis de digitoxina que fueron debilitando su corazón hasta que finalmente falló. Eso explica por qué encontraron rastros en nuestra cocina. Alguien debió contaminar nuestra comida o bebida. Exactamente.
y coincide con el testimonio de varios compañeros de trabajo de Thomas, que mencionaron que había estado quejándose de fatiga y mareos durante las últimas semanas. Un guardia se acercó, indicándoles que el tiempo de visita había terminado. Karen se apresuró a darle un último mensaje. Martin está presentando una moción para obtener el cuaderno negro como evidencia. Si lo encontramos, podría ser clave para tu defensa. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la incómoda cama de su celda, Sarah repasaba mentalmente todos los eventos de los últimos días. Las iniciales, los correos electrónicos, la muerte de Lawrence Vega, la traición de Thomas. Todo formaba un rompecabezas macabro cuyas piezas comenzaban a encajar. Un ruido la despertó cerca de la medianoche. Al abrir los ojos, vio una figura de pie frente a los barrotes de su celda. Era el detective Anderson. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Se han encontrado nuevas evidencias». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó Sarah, incorporándose. «No aquí. Vamos a trasladarla temporalmente para un interrogatorio adicional». Sarah dudó. «¿Por qué a medianoche? ¿Sin presencia de su abogado?» «Preferiría esperar hasta mañana, cuando mi abogado pueda estar presente». Anderson sonrió levemente. «No es opcional, señora Mitchell. Además, creo que le interesará lo que tengo que mostrarle. Tiene que ver con las iniciales JM». Mientras un guardia abría la celda y Anderson le colocaba las esposas, Sarah intentó calmarse. Algo no encajaba. El sheriff Grayson le había advertido que no confiara en nadie, que podría haber alguien dentro del departamento involucrado en la conspiración. «¿A dónde me lleva exactamente?», preguntó mientras la conducían por un pasillo lateral, alejándose de la zona principal de la comisaría. «A una sala de interrogatorios más. Privada», respondió Anderson, guiándola hacia una puerta que daba a las escaleras de servicio. En ese momento, Sarah comprendió que no iba a ningún interrogatorio. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras Anderson la conducía por las escaleras de servicio hacia el sótano de la comisaría. Sus instintos le gritaban que estaba en peligro, pero con las manos esposadas a la espalda y sin nadie a quien pedir ayuda, sus opciones eran limitadas. «Detective Anderson, insisto en que mi abogado esté presente para cualquier interrogatorio», dijo, intentando mantener la voz firme. Anderson la miró por encima del hombro con una sonrisa fría. «No se preocupe, señora Mitchell. Esto no es un interrogatorio oficial». Al llegar al final de las escaleras, Anderson abrió una puerta metálica que daba a un pasillo escasamente iluminado. El olor a humedad y productos de limpieza impregnaba el aire. Sarah nunca había estado en esta parte de la comisaría. «¿Dónde estamos?» «Almacén de evidencias y archivos antiguos», respondió Anderson, empujándola suavemente para que continuara avanzando. «Nadie viene aquí a estas horas. Tendremos privacidad». Esas palabras confirmaron los temores de Sarah. No iban a ningún interrogatorio. Anderson tenía otros planes. «¿Usted es JM?», preguntó de repente, intentando ganar tiempo. Anderson se detuvo abruptamente y la miró con sorpresa. «¿Qué ha dicho?» «J.M. James Miller. Su segundo nombre es Miller, ¿verdad? Lo vi en su placa completa una vez». El detective la estudió durante unos segundos, su expresión tornándose más sombría. «Es usted más inteligente de lo que pensaba, señora Mitchell. Lástima que eso no la ayudará». Continuaron avanzando hasta llegar a una habitación al final del pasillo. Anderson abrió la puerta y encendió una única bombilla que colgaba del techo. Era un espacio pequeño y desordenado, con estanterías metálicas llenas de cajas polvorientas y expedientes antiguos. «Siéntese», ordenó, señalando una silla metálica en el centro de la habitación. Sarah permaneció de pie. «¿Qué es exactamente lo que quiere, detective?» Anderson cerró la puerta y se apoyó contra ella, bloqueando la única salida. «Quiero saber qué le dijo exactamente el sheriff Grayson sobre Lawrence Vega y qué encontró en Glenwood Springs». «No sé de qué me habla», mintió Sarah, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. Anderson se acercó a ella con movimientos calculados como un depredador. «Vamos, Sarah.
Sabemos que Grayson la visitó anoche y que luego fue a Glenwood Springs. También sabemos que encontró la laptop y que ha estado husmeando donde no debería. Si lo sabe todo, ¿para qué me necesita? Porque Grayson es astuto. No confía en nadie del departamento y ha mantenido cierta información para sí mismo. Necesito saber exactamente qué descubrió y a quién se lo ha contado. Sarah consideró sus opciones. Anderson claramente estaba involucrado en todo el asunto. Era J.M., uno de los cómplices de Thomas en la operación bancaria ilegal. Y ahora estaba tratando de cubrir sus huellas. No me dijo nada específico, respondió finalmente. Solo que había encontrado una conexión entre Thomas y Lawrence Vega, algo relacionado con el banco. Anderson entrecerró los ojos evaluando si le decía la verdad. ¿Mencionó algún nombre? ¿Alguna cuenta bancaria específica? No, dijo que seguiría investigando. El detective suspiró, sacando un par de guantes de látex de su bolsillo y poniéndoselos lentamente. Es una lástima, Sarah. Realmente esperaba que pudiéramos resolver esto de manera civilizada. Un escalofrío recorrió la espalda de Sarah. ¿Qué piensa hacer? Lo que debí hacer desde el principio. Verá, el plan original era simplemente incriminarla por el asesinato de Thomas. Todo estaba perfectamente orquestado. El veneno en su cocina, las huellas en la pala, el cuerpo en su maletero. Debería haber sido un caso cerrado. ¿Por qué?, preguntó Sarah, buscando desesperadamente una manera de escapar. ¿Por qué me eligieron a mí? Era lo más lógico. La esposa siempre es la primera sospechosa, especialmente cuando hay $1 millón de seguro de vida de por medio. Además, Thomas no dejaba de hablar de lo mucho que la amaba, de cómo no podía arriesgar su seguridad. Fue bastante patético en realidad. Anderson sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Sarah reconoció con horror la jeringa y el pequeño frasco. ¿Sabe qué es esto? Digitoxina, la misma que usamos con Thomas. La belleza de este veneno es que en la dosis adecuada parece un simple ataque cardíaco, especialmente en alguien bajo estrés extremo, como una persona acusada de asesinar a su esposo. Sarah dio un paso atrás, chocando contra las estanterías metálicas. No se saldrá con la suya. Grayson sabe que usted está involucrado. Grayson no sabe nada concreto. Solo tiene sospechas, y sin evidencia, son solo eso, sospechas. Después de esta noche, tendrá un suicidio que investigar. La culpable esposa, consumida por la culpa, decide acabar con su vida. Bastante poético, ¿no cree? Mientras Anderson llenaba la jeringa con el líquido transparente, Sarah intentó desesperadamente idear un plan. Sus manos seguían esposadas a la espalda, limitando severamente sus opciones. ¿Quién es K.S.? Preguntó, intentando mantener a Anderson hablando. El detective sonrió. Siempre tan curiosa. K.S. es Kevin Slater, el director regional del banco. Fue él quien ideó todo el plan. Vega se encargaba de la parte técnica. Yo proporcionaba protección desde dentro del departamento de policía. Y Thomas. Bueno, Thomas era nuestro hombre en el banco, con acceso directo a las cuentas. ¿Y por qué mataron a Thomas si era parte del equipo? Thomas se volvió blando. Amenazó con confesar, con ir a la policía. Dijo que no podía seguir viviendo con la culpa, que lo estaba destruyendo por dentro. Kevin intentó razonar con él, recordarle lo que estaba en juego, pero Thomas no entró en razón. Anderson se acercó a ella con la jeringa preparada. Fue una lástima realmente. Thomas era bueno en lo que hacía. Logramos desviar más de 5 millones en 2 años sin levantar sospechas. Pequeñas cantidades de cientos de cuentas diferentes, nada que los clientes notaran. Sarah apretó la espalda contra las estanterías, sintiendo el metal frío a través de su camisa. ¿Y Lawrence Vega? ¿Por qué lo mataron? Lawrence cometió un error. Después de la muerte de Thomas, entró en pánico. Quería más dinero para mantener la boca cerrada. Kevin se encargó de él personalmente. El detective estaba ahora a menos de 1 metro de distancia, con la jeringa lista en su mano derecha.
Sara sabía que tenía que actuar inmediatamente. «Hay algo que no entiendo», dijo, intentando ganar unos segundos más. «¿Cómo consiguieron poner el cuerpo de Thomas en mi maletero sin que nadie lo viera?» Anderson sonrió con suficiencia. «Esa fue la parte más fácil. Su hermana Karen nos ayudó». La revelación golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. «¿Karen? No, eso es imposible. Karen ha estado trabajando con nosotros desde el principio. ¿Por qué cree que apareció tan rápido después de la desaparición de Thomas? ¿Por qué insistió en que se quedara en su casa esa noche, dándole pastillas para dormir que la dejaron inconsciente mientras colocábamos el cuerpo en su maletero?» Sara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Karen, su propia hermana, la había traicionado. Todo era parte del plan. «No la culpo por estar sorprendida», continuó Anderson acercándose más. «Karen es una excelente actriz. Incluso convenció a su esposo abogado para que la defendiera, asegurándose de que siguiera todas nuestras pistas falsas. Brillante, realmente». En ese momento, aprovechando la distracción momentánea de Anderson mientras hablaba, Sara lanzó su cuerpo hacia adelante, embistiendo al detective con toda la fuerza que pudo reunir. El impacto pilló a Anderson desprevenido, haciéndole perder el equilibrio y caer hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de una estantería metálica. La jeringa cayó al suelo, rompiéndose. Anderson se llevó la mano a la parte posterior de la cabeza, donde comenzaba a formarse un hematoma. Sus ojos se llenaron de furia. «¡Maldita perra!», gruñó, intentando incorporarse. Sara, con las manos aún esposadas, aprovechó su ventaja momentánea para correr hacia la puerta. Logró abrirla con dificultad y salió al pasillo gritando: «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Sus gritos resonaron en el pasillo vacío. Sabía que a esta hora de la noche habría pocos oficiales en la comisaría, y la mayoría estarían en el piso principal, no en el sótano. Escuchó a Anderson levantarse y comenzar a perseguirla. Con las manos esposadas, correr era difícil y mantenerse equilibrada aún más. Se dirigió hacia las escaleras, su única vía de escape. «¡No hay salida, Sara!», gritó Anderson tras ella. «Nadie vendrá a ayudarte». Sara llegó a las escaleras y comenzó a subirlas lo más rápido que pudo, pero las esposas limitaban sus movimientos. Sintió la mano de Anderson agarrando su tobillo, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera contra los escalones de metal. El dolor la atravesó cuando su hombro y cabeza golpearon contra el borde de un escalón. Anderson la arrastró hacia abajo, su rostro contorsionado por la ira. «Esto acaba ahora», siseó, sacando su arma de servicio. En ese preciso instante, la puerta superior de la escalera se abrió de golpe, inundando el espacio con luz. Una voz autoritaria resonó: «¡Policía! ¡Suelte el arma, Anderson!». El sheriff Grayson estaba de pie en lo alto de las escaleras, con su pistola apuntando directamente a Anderson. Detrás de él, 2 agentes estatales mantenían sus armas en posición. «Es una trampa, sheriff», dijo Anderson, sin soltar su arma. «La prisionera intentaba escapar. Solo estaba haciendo mi trabajo». «Su trabajo no incluye secuestrar prisioneros en mitad de la noche sin autorización judicial», respondió Grayson, descendiendo lentamente por las escaleras. «Baje el arma, ahora». El tiempo pareció detenerse. Sara podía sentir la tensión en el cuerpo de Anderson, que aún la sujetaba con una mano mientras mantenía la pistola en la otra. Durante un segundo creyó que el detective intentaría disparar. «Se acabó, James», dijo Grayson, usando su nombre de pila. «Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad, y Kevin Slater ya está bajo custodia. Ha confesado todo». Algo cambió en la expresión de Anderson. La furia dio paso a la resignación. Lentamente bajó su arma y la dejó caer al suelo. «Inclínese contra la pared, con las manos detrás de la cabeza», ordenó uno de los agentes estatales, descendiendo rápidamente para esposar a Anderson. Mientras Grayson ayudaba a Sara a levantarse, ella solo pudo preguntar: «¿Karen?
Es cierto lo que dijo sobre mi hermana. La expresión grave del sheriff fue toda la respuesta que necesitaba. La sala de interrogatorios número 3 de la comisaría de Pine Creek era austera y fría, con paredes de un gris institucional y una mesa metálica atornillada al suelo. Sarah, con un vendaje en la cabeza y el hombro derecho inmovilizado, se encontraba sentada frente a su hermana Karen. Entre ellas, además de la mesa, había un abismo de traición que parecía imposible de cruzar. ¿Por qué? Fue la única palabra que Sarah pudo articular después de varios minutos de silencio. Karen mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Su rostro, normalmente animado y expresivo, estaba ahora pálido y tenso. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos», respondió finalmente, con voz apenas audible. «¿No era tu intención?» Sarah sintió que la ira crecía dentro de ella. «Thomas está muerto. Me incriminaste por su asesinato. ¿Qué parte de eso no era tu intención?» Karen levantó la mirada y Sarah pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. «Nunca quise que mataran a Thomas. Eso no era parte del plan original». El sheriff Grayson, que observaba desde una esquina de la habitación, intervino. «Señora Evans, le recuerdo que esta conversación está siendo grabada y que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Tiene derecho a tener un abogado presente». «No necesito un abogado», respondió Karen, secándose una lágrima. «Ya he confesado todo». «Entonces explícame», exigió Sarah, inclinándose hacia adelante. «Explícame cómo mi propia hermana pudo traicionarme de esta manera». Karen respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Todo comenzó hace 3 años. Martin y yo estábamos en serios problemas financieros. Su bufete estaba al borde de la quiebra después de perder un caso importante. Debíamos más de $300,000 entre hipotecas, préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No, no lo justifica. Pero cuando Kevin Slater se me acercó con una propuesta, parecía la solución a todos nuestros problemas. Él era un cliente de Martin, conocía nuestra situación. Me ofreció $50,000 para hacer algo aparentemente simple, convencer a Thomas de que ayudara en una operación financiera especial. «Lo manipulaste», dijo Sarah, sintiendo náuseas al entender las implicaciones. Karen asintió. «Thomas siempre me escuchaba. Le dije que era un esquema legal para ayudar a clientes a evitar impuestos excesivos, que nadie saldría perjudicado. Él confió en mí. ¿Y Martin? ¿Él también está involucrado?» «No», respondió Karen rápidamente. «Martin no sabe nada. Siempre pensó que nuestros problemas financieros se resolvieron gracias a un cliente agradecido que le pagó una suma importante por un caso antiguo. Lo mantuve completamente al margen». Grayson se acercó a la mesa. «Según Kevin Slater, usted actuó como intermediaria durante toda la operación. Era el enlace entre él y Thomas Mitchell». «Sí, Thomas nunca conoció personalmente a Kevin. Yo transmitía las instrucciones, los códigos, las cuentas a manipular». «¿Y cuándo decidieron matar a Thomas?», preguntó Sarah, con la voz quebrada por el dolor y la ira. Karen palideció aún más. «Hace aproximadamente un mes, Thomas comenzó a sospechar que lo que estaban haciendo no era legal. Investigó algunas de las cuentas y descubrió que pertenecían a personas reales, no a corporaciones como le habían dicho. Me llamó muy alterado diciendo que iba a confesar todo a las autoridades. Le informé a Kevin, esperando que pudiera convencer a Thomas de mantener el secreto. Pero Kevin tenía otras ideas. Dijo que Thomas se había convertido en un riesgo inaceptable y que había que neutralizarlo. ¿Y estuviste de acuerdo?». Sarah no podía creer lo que escuchaba. «No, les dije que encontraran otra solución, pero Kevin ya había tomado su decisión». Anderson comenzó a administrar pequeñas dosis de digitoxina en el café que Thomas tomaba en el banco. Un veneno lento que parecería un fallo cardíaco natural.
Grayson consultó sus notas, pero algo salió mal. Karen asintió. Thomas comenzó a sospechar que lo estaban envenenando. Le dijo a Lawrence Vega, quien le confirmó que Kevin y Anderson planeaban eliminarlo. Vega, sintiéndose culpable, le ofreció ayuda para escapar y desaparecer. El día que Thomas desapareció, continuó Karen, en realidad había planeado huir con la ayuda de Vega, pero Anderson los interceptó, mató a Thomas y obligó a Vega a ayudarlo a ocultar el cuerpo temporalmente. Sarah sintió que le faltaba el aire. ¿Y cuándo decidieron incriminarme? Eso fue idea de Kevin. Dijo que necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, para que la investigación no llegara hasta ellos. Anderson sugirió a la esposa afligida con un motivo financiero claro: el seguro de vida. ¿Y tú aceptaste? La incredulidad en la voz de Sarah era palpable. Intenté oponerme, Sarah, tienes que creerme, pero me amenazaron. Kevin dijo que si no cooperaba, Martin sería el próximo, y luego yo. Estaba aterrorizada. Así que decidiste sacrificarme a mí en lugar de a tu esposo. Karen bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hermana. Me dijeron que solo estarías en prisión temporalmente, que encontrarían la manera de que el caso se desmoronara por falta de pruebas después de algunos meses. Nunca pretendían que pasaras el resto de tu vida en la cárcel. ¡Qué considerados!, respondió Sarah con amarga ironía. Cuando llegué a Pine Creek, después de la desaparición de Thomas, ya estaba arrepentida, pero estaba atrapada. Si confesaba, Martin descubriría mi participación en el esquema financiero, y Anderson dejó muy claro lo que me pasaría si hablaba. ¿Y las pastillas para dormir? ¿También fue idea de ellos? Karen asintió. Anderson necesitaba tiempo para colocar el cuerpo en tu maletero sin que te dieras cuenta. Te di un sedante fuerte en el té. Cuando estabas profundamente dormida, Anderson trajo el cuerpo de Thomas y lo puso en tu coche. Mi propia hermana, murmuró Sarah, sintiendo que las lágrimas comenzaban a fluir. La persona en quien más confiaba. Lo siento, Sarah. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que cuando Grayson comenzó a sospechar de Anderson y encontró la laptop en Glenwood Springs, decidí cooperar. Le proporcioné toda la información que tenía. Grayson confirmó esta parte. La señora Evans nos contactó ayer por la tarde, después de su visita a la prisión. Nos dio detalles cruciales sobre la operación y las pruebas necesarias para arrestar a Kevin Slater. También nos advirtió que Anderson planeaba eliminarla a usted esta noche. Por eso estaban preparados, concluyó Sarah, mirando al sheriff. Colocamos micrófonos en el área del sótano y mantuvimos vigilancia. Cuando Anderson la sacó de su celda, lo seguimos. Sarah se volvió nuevamente hacia su hermana. ¿Dónde está Martin ahora? Siendo interrogado por el FBI, respondió Grayson, aunque parece que realmente no sabía nada de la operación financiera ni del plan para incriminarla. Es inocente, insistió Karen. Él realmente creyó en tu inocencia desde el principio. Su determinación por defenderte era genuina. Sarah guardó silencio durante unos momentos, procesando toda la información. Su vida entera había sido destrozada. Su esposo asesinado, su hermana una traidora, su reputación manchada por acusaciones de asesinato. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente dirigiéndose a Grayson. Todas las acusaciones contra usted serán retiradas inmediatamente, respondió el sheriff. Kevin Slater y James Anderson enfrentan múltiples cargos: conspiración, fraude bancario, asesinato en primer grado, obstrucción de la justicia. En cuanto a su hermana, iré a prisión, completó Karen con voz resignada. He hecho un trato con la fiscalía. Testimoniaré contra Slater y Anderson a cambio de una sentencia reducida, pero aún así serán varios años. ¿Y el cuaderno negro?, preguntó Sarah. ¿Lo encontraron? Estaba en posesión de Anderson, confirmó Grayson. Aparentemente lo tomó de sus pertenencias cuando la detuvieron por primera vez. Contiene registros detallados de todas las transferencias ilegales con fechas y cantidades.
será evidencia clave en el juicio. Un oficial asomó la cabeza por la puerta, haciendo una señal al sheriff. Grayson se disculpó y salió brevemente de la sala. Cuando las hermanas quedaron a solas, un silencio pesado se instaló entre ellas. «Sarah», comenzó Karen después de unos minutos, «sé que lo que hice es imperdonable. No espero que algún día puedas perdonarme, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te he querido». Sarah la miró a los ojos, buscando a la hermana que había conocido toda su vida, la persona en quien siempre había confiado. En su lugar, solo encontró a una extraña consumida por la culpa y el miedo. «No sé si algún día podré perdonarte, Karen. Lo que hiciste». Se detuvo, incapaz de encontrar palabras para expresar la magnitud de la traición. «Thomas está muerto. Mi vida está destruida, y aunque no pasaré el resto de mi vida en prisión, tendré que vivir con esto para siempre». «Lo sé», respondió Karen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y yo también viviré con esta culpa para siempre, esté donde esté». Grayson regresó a la sala. «Señora Mitchell, hay alguien que quiere verla. ¿Se siente con fuerzas?» Sarah asintió, confundida. «¿Quién es?» «Martin Evans». Karen levantó la mirada alarmada. «¿Ya terminó su interrogatorio? ¿Qué ha dicho?» «Ha sido liberado», respondió Grayson. «Como usted afirmó, no estaba involucrado en la conspiración, pero ahora sabe todo, incluyendo su participación». Martin entró en la sala con expresión devastada. Miró a Karen durante un largo momento con una mezcla de dolor e incredulidad en sus ojos antes de dirigirse a Sarah. «Sarah, yo no sé qué decir. Cuando el FBI me mostró las pruebas, no podía creerlo. Todavía no puedo. Ninguno de nosotros vio lo que estaba pasando», respondió Sarah suavemente. Martin se acercó a la mesa manteniendo distancia de Karen. «Quiero que sepas que, aunque ya no soy legalmente tu abogado, te ayudaré en todo lo que necesites para recuperar tu vida. Es lo mínimo que puedo hacer». «Gracias, Martin». Él asintió, antes de volverse hacia Karen con expresión endurecida. «En cuanto a ti, he presentado una solicitud de divorcio esta misma noche. No quiero volver a verte nunca más». Karen no respondió, limitándose a bajar la mirada mientras las lágrimas continuaban cayendo. Grayson condujo a Sarah fuera de la sala, dejando a Martin y Karen a solas. En el pasillo, le informó que sería oficialmente liberada en 1 hora, una vez completado el papeleo necesario. «¿Dónde iré?», preguntó Sarah, dándose cuenta de que no podía volver a la casa que había compartido con Thomas, ahora una escena del crimen. «Tenemos un programa de protección para víctimas», respondió Grayson. «Le proporcionaremos alojamiento temporal y apoyo psicológico. Tomará tiempo, pero podrá reconstruir su vida». Sarah asintió, aunque la idea de reconstruir parecía imposible en ese momento. Mientras caminaban por el pasillo de la comisaría, pasando junto a oficiales que ahora la miraban con una mezcla de lástima y remordimiento, Sarah se preguntó cómo sería su vida a partir de ahora. ¿Cómo se recupera una persona de algo así? ¿Cómo se vuelve a confiar después de una traición tan profunda? No tenía respuestas, solo la certeza de que nada volvería a ser igual. 6 meses habían transcurrido desde aquella noche en la comisaría de Pine Creek. El otoño había dado paso al invierno y ahora la primavera comenzaba a asomar tímidamente en las montañas de Colorado. Sarah Mitchell observaba los primeros brotes verdes desde la ventana de su apartamento en Denver, una taza de café humeante entre sus manos. El juicio contra Kevin Slater y James Anderson había concluido la semana anterior con un veredicto unánime: culpables de todos los cargos. Asesinato en primer grado, conspiración, fraude bancario, obstrucción de la justicia. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para ambos. Karen, por su parte, había recibido una sentencia de 8 años tras declararse culpable y cooperar con la fiscalía. Sarah no había asistido a la lectura de la sentencia. Había declarado como testigo durante el juicio.
enfrentándose cara a cara con los asesinos de su esposo, pero una vez cumplido ese deber, decidió no volver a la sala del tribunal. Ninguna sentencia, por severa que fuera, devolvería a Thomas o borraría el trauma de haber sido incriminada por su asesinato. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Martin. «Sarah, ¿cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió ella con la honestidad que ahora caracterizaba su relación. «¿Tú?» «Igual, el divorcio se finalizó ayer». Sarah guardó silencio un momento. A pesar de todo, sabía que esto era doloroso para Martin. 12 años de matrimonio terminados en un documento legal frío e impersonal. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. «Liberado y devastado al mismo tiempo, si eso tiene algún sentido», respondió él con una risa amarga. «Pero no te llamaba por eso. Tengo noticias sobre el seguro de vida de Thomas». La compañía de seguros había retenido el pago de la póliza mientras se desarrollaba la investigación. Ahora, con las verdaderas circunstancias de la muerte de Thomas aclaradas, finalmente habían procesado la reclamación. «El cheque llegará a tu cuenta la próxima semana», continuó Martin. $1 millón, como estaba estipulado en la póliza. «Dinero manchado de sangre», murmuró Sarah. «Es tuyo, legítimamente», insistió Martin. «Thomas quería que estuvieras protegida si algo le sucedía». Después de colgar, Sarah permaneció junto a la ventana, observando la ciudad que ahora era su hogar. Había vendido la casa en Pine Creek, incapaz de volver a un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Los vecinos, que una vez la habían mirado con sospecha y desdén creyéndola una asesina, ahora le enviaban cartas de disculpa y apoyo que ella dejaba sin abrir. Su nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, en un edificio donde nadie conocía su historia. Había adoptado un gato de un refugio local, un animal tan traumatizado como ella que poco a poco iba recuperando la confianza. Lo había llamado Chance, una segunda oportunidad para ambos. El timbre de la puerta la sacó de sus reflexiones. Al abrir, se encontró con el sheriff Grayson, ahora vestido de civil. «Sheriff, qué sorpresa». «Ya no soy sheriff», corrigió él con una sonrisa cansada. «Renuncié hace un mes. Ahora solo soy Bill». Sarah lo invitó a pasar y le ofreció café, que él aceptó agradecido. Se sentaron en la pequeña sala de estar, con Chance observándolos cautelosamente desde su rincón favorito. «¿Por qué renunció?», preguntó Sarah, genuinamente sorprendida. «Después de todo lo que pasó, ya no podía confiar en el sistema. Uno de mis oficiales más respetados resultó ser un criminal, manipulando evidencia y asesinando a personas inocentes. Me hizo cuestionarme todo». Sarah asintió, comprendiendo perfectamente esa sensación. «Además», continuó Grayson, «recibí una oferta interesante del FBI. Quieren que ayude a desarrollar protocolos para detectar corrupción interna en departamentos de policía locales. Empiezo el mes que viene. Me alegro por usted. Harán un buen trabajo». Grayson la observó con atención. «¿Y tú, Sarah? ¿Qué planes tienes?». Era una pregunta que ella misma se hacía constantemente. ¿Cómo reconstruyes una vida despedazada por la traición y la tragedia? «Estoy considerando volver a la universidad», respondió finalmente. «Siempre quise estudiar psicología, pero lo dejé cuando Thomas y yo nos casamos. Quizás ahora sea el momento». «Creo que serías una excelente psicóloga», comentó Grayson. «Tu experiencia te daría una perspectiva única para ayudar a otros». «Precisamente por eso lo estoy considerando. He estado asistiendo a un grupo de apoyo para personas injustamente acusadas de crímenes. Son más numerosas de lo que uno pensaría». Grayson asintió con expresión grave. «El sistema no es perfecto. A veces, en el afán por encontrar respuestas rápidas, se cometen errores terribles. O se fabrican culpables convenientes», añadió Sarah. Después de terminar el café, Grayson le entregó un sobre. «Casi lo olvido. Esto es para ti». Sarah lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta oficial del Departamento de Policía de Pine Creek y el condado de Eagle.
ofreciendo una disculpa formal por los errores cometidos durante la investigación del caso Mitchell. También incluía un cheque por $250,000 como compensación por los daños sufridos. El nuevo sheriff insistió, explicó Grayson. Es lo mínimo que pueden hacer, aunque sé que ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que viviste. Gracias, respondió Sarah, sin saber qué más decir. Cuando Grayson se marchó, Sarah se quedó mirando el cheque durante largo rato. Con esto y el seguro de vida de Thomas, tenía más de suficiente para reiniciar su vida. La ironía no se le escapaba. El mismo dinero que supuestamente había sido su motivo para asesinar a su esposo, ahora sería el que le permitiría reconstruirse. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Necesito verte. Información importante sobre Thomas. Café Riverside, mañana 3 p.m. LB, Lawrence Vega, el hombre que supuestamente había sido asesinado por Kevin Slater. Sarah llamó inmediatamente a Grayson y le mostró el mensaje. Es imposible, dijo él frunciendo el ceño. El cuerpo de Vega fue identificado positivamente. Tenía su ADN en la base de datos por sus condenas anteriores. Entonces, ¿quién está enviando estos mensajes? No lo sé, pero no irá sola a esa reunión. Al día siguiente, a las 2:45 p.m., Sarah entró en el café Riverside, un pequeño establecimiento junto al río South Platte. Grayson y 2 agentes del FBI estaban posicionados estratégicamente, uno en una mesa cercana, otro fuera del café y Grayson en un vehículo al otro lado de la calle, todos conectados por comunicadores discretos. Sarah eligió una mesa con vista a la entrada y esperó. A las 3:00 p.m. en punto, un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y gafas de sol, entró en el café. Miró alrededor antes de dirigirse directamente a su mesa. ¿Sarah Mitchell?, preguntó con voz grave y acento ligero que no pudo identificar. Sí, ¿quién es usted? Mi nombre es Leon Vukovich, respondió quitándose las gafas para revelar unos ojos azules penetrantes. Lawrence Vega era mi hermano. Sarah intentó mantener la compostura mientras el hombre se sentaba frente a ella. ¿Su hermano? Pero tienen apellidos diferentes. Medio hermanos, en realidad. Misma madre, padres diferentes. Crecimos separados. Yo en Croacia con mi padre, él aquí con nuestra madre. ¿Qué información tiene sobre Thomas?, preguntó Sarah, yendo directamente al punto. Leon extrajo una pequeña unidad USB de su bolsillo. Esto, Lawrence me lo envió días antes de su muerte. Me dijo que si algo le pasaba, debía encontrarte y entregártelo. ¿Qué contiene? La verdad, toda la operación bancaria, con nombres, fechas, cantidades. Lawrence se sentía culpable por su participación y por lo que le estaban haciendo a Thomas. Comenzó a documentarlo todo como seguro. ¿Por qué no lo entregó a la policía? No confiaba en ellos, con razón como resultó. Sabía que Anderson estaba involucrado y sospechaba de otros oficiales también. Planeaba dártelo a ti, creyendo que eras inocente y que podrías usarlo para salvarte a ti misma y exponer a los verdaderos culpables. Pero lo mataron antes de que pudiera hacerlo, completó Sarah. Leon asintió. El día que desapareció, me llamó, estaba asustado. Dijo que Slater había descubierto su plan y que temía por su vida. Esa fue la última vez que hablamos. ¿Por qué esperó 6 meses para contactarme?, preguntó Sarah, con una mezcla de confusión y sospecha. Estaba en Europa cuando Lawrence desapareció. Cuando me enteré de su muerte, volé inmediatamente a Estados Unidos, pero para entonces ya habían arrestado a Slater y Anderson. Investigué por mi cuenta, siguiendo las instrucciones que Lawrence me había dejado en caso de su muerte. Me tomó tiempo encontrar todas las piezas. León deslizó la unidad USB hacia ella. Aquí está todo lo que necesitas saber. Incluye grabaciones de conversaciones entre Slater, Anderson y tu hermana que Lawrence logró capturar. También hay algo personal de Thomas para ti.
Sara tomó la unidad USB con manos temblorosas. ¿Algo personal? Un video que grabó días antes de su muerte. Aparentemente, sospechaba que lo estaban envenenando y quería dejar un testimonio. Los agentes del FBI se acercaron entonces, identificándose y solicitando a León que los acompañara para verificar su identidad y la autenticidad de la información. Él accedió sin resistencia, reiterando a Sara que todo lo que le había dicho era verdad. Esa noche, en la seguridad de su apartamento, Sara conectó la unidad USB a su computadora, con Grayson a su lado. Tal como Leon había dicho, contenía carpetas meticulosamente organizadas con pruebas del esquema fraudulento, incluyendo grabaciones comprometedoras. Pero lo que capturó inmediatamente su atención fue un archivo de video titulado simplemente «Para Sara». Con el corazón latiendo furiosamente, hizo clic en el archivo. La imagen de Thomas apareció en la pantalla, sentado en lo que parecía ser una habitación de hotel. Se veía pálido y demacrado, con ojeras pronunciadas, pero sus ojos verdes, los mismos que la habían cautivado 12 años atrás, brillaban con determinación. «Sara», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, «si estás viendo esto, probablemente esté muerto. Hay tanto que necesito decirte y tan poco tiempo». Thomas procedió a explicar su involucramiento en el esquema bancario, cómo fue manipulado inicialmente por Karen y luego amenazado cuando intentó retirarse. Confesó sentirse avergonzado y culpable, especialmente por haber mantenido todo en secreto. «Pensé que te estaba protegiendo», dijo con lágrimas en los ojos, «pero ahora temo que te he puesto en grave peligro. Slater y Anderson han dejado claro que si hablo, irán por ti. Están planeando algo terrible, y creo que intentarán incriminarte de alguna manera». Hacia el final del video, Thomas miró directamente a la cámara, como si estuviera mirando a los ojos de Sara. «Quiero que sepas que te he amado cada día desde que te conocí, y que mi mayor arrepentimiento es haberte fallado de esta manera. No merezco tu perdón, pero espero que algún día encuentres la paz y la felicidad que mereces. Eres más fuerte de lo que crees, Sara. Siempre lo has sido». La pantalla se volvió negra, dejando a Sara en un silencio cargado de emociones. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero por primera vez en meses no eran solo lágrimas de dolor. Había algo más, una sensación de cierre, de comprensión, y quizás el primer atisbo de perdón. Grayson colocó una mano reconfortante en su hombro. «¿Estás bien?» Sara asintió lentamente. «Lo estaré. Finalmente sé toda la verdad». En las semanas siguientes, la información proporcionada por Leon Vukovich llevó a más arrestos relacionados con el esquema fraudulento, incluyendo 2 empleados bancarios adicionales que habían colaborado con Slater. La historia de Sara, inicialmente un escándalo local, captó la atención nacional como un caso emblemático de corrupción policial e injusticia. 3 meses después, Sara se encontraba en el campus de la Universidad de Colorado en Denver, inscribiéndose oficialmente en el programa de psicología. Había decidido utilizar parte del dinero del seguro y la compensación para establecer una fundación dedicada a ayudar a personas injustamente acusadas de crímenes. Mientras caminaba por el campus, sintiendo el sol de verano en su rostro, su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo de noticias. Karen Evans concede primera entrevista desde prisión, pide perdón a su hermana. Sara guardó el teléfono sin abrir el artículo. Algún día, quizás, estaría lista para leerlo. Por ahora, estaba enfocada en reconstruir su vida desde las cenizas, un día a la vez. Esa noche, sentada en su balcón con Chance acurrucado en su regazo, contempló las luces de Denver extendiéndose ante ella. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero junto a él crecía algo nuevo, esperanza. Las últimas palabras de Thomas resonaban en su mente. «Eres más fuerte de lo que crees, Sara. Siempre lo has sido». Ahora finalmente comenzaba a creerlo.